Jonás, capítulo 2, versículo 9. Dice la Biblia: mas yo, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La última parte es la que nos interesa. La salvación es del Señor, de Jehová. Cierren sus ojos, demos gracias rápidamente, aprovechemos el tiempo. Padre de la gloria, una vez más usted ha tenido a bien el traernos a su casa, el enseñarnos por medio de su palabra. Queremos conocerle un poco más, Señor. El hecho de estar estudiando sus atributos no es para tener mucho conocimiento, teología o información en nuestras mentes. El propósito por el cual lo hacemos es porque queremos que baje a nuestro corazón y poder amarle conforme a su palabra. No podemos amar a quien no conocemos, por eso es que queremos conocerle, pero conocerle como usted se revela en las Escrituras, no como nosotros creemos que usted es. Gracias, maravilloso Dios, porque usted va tirando vendas de nuestros ojos, va tirando fortalezas de pensamientos en nuestras mentes con su palabra. Gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando de la soberanía de Dios. Vamos a seguir con la soberanía de Dios. Esta es la tercera semana. Ya entendimos previamente que la soberanía es el ejercicio de su supremacía. Voy a dar nada más para recopilar un poquito, para entrar de lleno. Vimos la semana pasada que Dios es soberano y los seres humanos somos responsables, y quedó por tierra el llamado libre albedrío. No hay como tal, somos responsables, mas no tenemos libre albedrío como tal los seres humanos. Si eso fuera así, habría dos seres con libertad completa, Dios y nosotros, y entonces ya no había supremacía, ya no habría un ser supremo, que en este caso es nuestro Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios y la salvación. Es un tema delicado, ponga mucha atención en cuanto a esto, y al final va Dios a hablar fuertemente a nuestro corazón. Ponga mucha atención con este tema, se ha malinterpretado al igual, son temas delicados. ¿Cómo se relaciona la soberanía de Dios con la salvación? ¿Por qué no todas las personas son salvas? Ojo, ¿podemos nosotros aceptar o rechazar la salvación de Dios en Cristo? ¿Cuál es la reacción ante la soberanía de Dios en la salvación? Una vez que lo entendamos, debemos de tomar una reacción. Hay tres reacciones posibles. Espero que tomemos la reacción correcta. La voluntad humana nada tiene que ver con la salvación. En palabras de Jonathan Edwards, nosotros solo aportamos el pecado que hace necesaria esa salvación. Es muy importante recordar este punto a lo largo del tema del día de hoy, la soberanía de Dios en la salvación, pues nos va a rescatar de caer en malas interpretaciones, en malos pensamientos. Somos salvos porque Dios es soberano. Si Dios estuviera restringido, escuche bien, a una falacia que se ha dicho durante mucho tiempo, pero que no es bíblica, que Dios es un caballero y por eso no hace las cosas. Si Dios estuviera restringido a esa falacia que no se encuentra en la Biblia en ninguna parte, lea los 66 libros y no encontrará esa frase, entonces nadie sería salvo jamás. Así de sencillo. Nadie seríamos salvos si Dios estuviera restringido por nuestra libertad, o si Él fuera un caballero, como dicen muchos. Esto ha llevado a pensar a muchos: si Dios es soberano para salvar, obviamente, ¿por qué no salva a todo el mundo de sus pecados? Y aquí empezamos ya el tema de lleno el día de hoy. Mucha gente dice, es que la gente no se salva, la gente rechazó a Cristo, rechazó el Evangelio, rechazó al nacer de nuevo, rechazó a Dios. La gente no se salva por ella misma, la gente la salva, o nosotros nos salva Dios en su soberanía. ¿Sí, amén? Ahora, ¿por qué no todos son salvos? Se ha puesto a ver, y esto no solamente lo podemos ver en la Biblia. Si usted se fija en sus relaciones en todos lados, hay amigos en su trabajo, hay compañeros en su escuela, aún tiene familiares que no son salvos. ¿O usted, todos los que conoce son salvos, son cristianos? No todos son salvos. Vamos a dejarlo en salvos, vamos a manejar ese término hoy nada más, salvos. Ya no vamos a meternos en más, a lo mejor podríamos de repente ahí meter elegidos, predestinados, cristianos, no, salvos. Vamos a manejarlo como salvos nada más.
No toda la gente en el mundo es salva. No todos los que conocemos son salvos. No podemos decir que algunas personas son muy malas como para que Dios las salve. Pablo, el último apóstol del Señor, escribió en 1 de Timoteo 1:15, vamos a leerlo. Porque hay gente que dice, es que esos son muy malos. ¿Ha escuchado la frase, no tiene perdón de Dios? Ni Dios puede perdonar eso. No es cierto. 1 de Timoteo 1:15. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Palabra fiel y digna de recibir por todas, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, ¿qué dice? El apóstol Pablo decía algo muy claro, que él era el más grande de los pecadores, o así se hacía llamar. Por lo que si Dios pudo salvar al primero o más grande de los pecadores, entonces nadie es demasiado malo como para no poder ser salvado por Dios. Porque hay gente que dice, no todos son salvos, porque hay gente muy mala. Hay gente tan mala, que ni siquiera ellos no merecen la salvación. No es cierto, no es así. El apóstol Pablo dijo, de los pecadores yo soy el primero, yo soy más pecador. Y si usted lee sus epístolas, dice, no soy digno ni de ser llamado apóstol, perseguía a la iglesia, hacía cosas, iba en contra de Dios con toda mi voluntad, no soy digno de él. Y aún así, Dios lo salvó y lo rescató. Entonces, no es porque sea gente muy mala. Entonces, ¿es entonces Dios incapaz de salvar a algunos simplemente porque ellos no desean ser salvados? Ahí está la imagen, atado de manos. Vamos a suponer que está Dios ofreciendo la salvación y le dice, ¿quieres ser salva? Y dice, no. Ah, bueno, gracias. Sí pasa así. Acuérdese, Dios es soberano. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Pero muchas veces dicen, es que la gente no es salva. Dios es incapaz de salvar a algunos porque rechazan la salvación de Dios. Una vez más, en el intento de reconciliar la respuesta a esta pregunta, sin ensuciar el nombre de Dios, porque hay gente que quiere responder esta pregunta, pero no ensuciar el nombre de Dios, es que se han dado la responsabilidad de ser salvos a los seres humanos, pero en ese afán se ha degradado a Dios de ser el ser supremo del universo a ser uno más en la creación. Mucha gente quiere reconciliar esa pregunta y decir, es que la salvación no depende de Dios, depende del ser humano. Y entonces, si depende del ser humano, el ser humano ya tiene libre albedrío. Y si el ser humano tiene libre albedrío, ya el ser supremo del universo no es Dios. Ahora hay 2, 3, 4, muchos. Entonces Dios ya pasa a ser una mera criatura o un ser más dentro de su creación. Desde la caída de Adán en el Edén, los seres humanos nacemos espiritualmente muertos, esclavos del pecado o conocido más comúnmente con el pecado original. Es por eso que aunque los seres humanos tenemos voluntad y elección, solo la usamos en el contexto de esa naturaleza. Vaya a Isaías 53:6, por favor. Es muy importante esta parte, por eso le decía, el pecado es lo único que aportamos para la salvación. Isaías 53:6. Dice, todos nosotros, todos los seres humanos, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él. ¿En quién él? En Cristo Jesús. Cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Y Juan 8:34, no lo busque, dice, el que hace el pecado, esclavo es del pecado. El ser humano, esto es retomar un poquito de la enseñanza pasada para poder entender esta, no es libre. Nacemos espiritualmente muertos, nacemos espiritualmente esclavos del pecado, o como se dice muchas veces, en el pecado original. Es por ese pecado original
que es necesario nacer de nuevo, ser otra criatura para ser salvos, como le dijo Jesús a Nicodemo. Vamos ahora a Juan 3:16. 3 del 1 al 6, perdón. Sí, dije, no, esa no es. Me faltó un guión aquí. Juan 3 del 1 al 6. Escuche lo que dice la Biblia. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O vamos a ponerle en las palabras de hoy, no puede ser salvo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y vamos a Juan 1, 12 y 13, ahí nada más un poquito atrás. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, tantito atrás nada más dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Cuando aquí dice que le recibieron, significa que ellos estuvieron dispuestos a recibir a Cristo como Salvador, porque Dios primero les dio la disposición de creer. Como dice Albert Tozer, buscamos a Dios, a Jesús, porque Dios ya nos lleva de la mano a buscarlo a Él. Nosotros estábamos perdidos. Quiero que entendamos algo. Vamos por partes, vamos a explicarlo poco a poco. Ya hablé acerca del pecado original ahorita un poquito. Todos nacemos con ese pecado original. Por eso es necesario, para ser salvos y entrar en el reino de Dios o ir al cielo, vamos a ponerlo así más fácil, nacer de nuevo. No podemos ir al cielo como somos ahorita, o como éramos antes de nacer de nuevo. No podíamos recibir la salvación siendo como éramos, hombres viles, pecadores, muertos en pecado. Había necesaria una cosa de parte de Dios, y era que naciéramos de nuevo, hacernos nuevas criaturas. A causa del pecado original, no solo no podemos acercarnos correctamente a Dios para salvación, ni siquiera queremos hacerlo. No es necesario contar experiencias de grandes pecadores arrepentidos. Basta con nuestra propia experiencia. Acuérdese usted mismo, amado hermano y hermana, cómo huíamos de Dios por poco o mucho tiempo, sin saber o sin querer saber nada de Él. Venía alguien a hablarnos, su amigo, su esposo, su esposa, si su vecino, su mamá o su hermano, en este caso me tocó a mí mi mamá, me quería hablar de Cristo y yo le rechazaba. Le decía: no me sermonees, ahorita no me hables de eso, yo no quiero saber nada de eso. Eso es para la gente que no estudia, eso es para la gente que no conoce, eso es para la gente que es pobre, dicen algunos. Por eso Jesús dice que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, porque las riquezas enmascaran su real situación espiritual, y es que están muertos. O cuando buscamos a Dios a nuestro modo. Hay gente que antes de ser cristianos buscaba a Dios en la brujería o en religiones. Es que yo fui con los mormones, con los testigos, con los adventistas, y terminé aquí. O gente que la buscaba con AA, o gente que lo buscaba en grupos de autoayuda, o simplemente tratábamos de portarnos bien por nuestra cuenta. Yo no sé cuántos de aquí alguna vez lo hicieron, no levante la mano, fueron a la villa a jurar que ya no iban a tomar, o que le decían: Diosito, ya no lo vuelvo a hacer, de verdad que ya no lo vuelvo a hacer. Isaías 64:6.
Todos, antes de ser salvos, todos los que estamos aquí, pasamos por una de dos etapas, o las dos. Primero, rechazábamos por completo. A mí no me hables. Esa es tu religión, respeta la mía. Yo no quiero nada de lo que tú, allá tú. O el otro, o deja mi vida, yo sabes que le decía mucho a mi mamá. Le decía, tú porque ya estás grande, tú ya viviste, déjame vivir a mí. Obviamente estaba yo muy chavo, ya eso fue hace muchos años, obviamente. Pero era la respuesta que daba, no queríamos. O después lo queríamos buscar a nuestro modo. Ya sé, voy a ir a hacer una baila chalma, o voy a portarme bien, ya no voy a tomar para que Dios vea que yo me porto bien. Pero ¿qué dice la Biblia de ese tipo de acciones? Isaías 64:6 nos dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, todos nuestros actos que queremos ser justos, todo lo que nosotros queremos hacer por nosotros mismos para complacer a Dios, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Se da cuenta que todo lo que nosotros hacíamos por nuestra cuenta para agradar a Dios lo único que hacía era desagradarle aún más. Todos y cada uno de los que ahora somos regenerados, fuimos atraídos por Dios primeramente. De no ser así, no seríamos salvos. Escuche bien, esta es la parte central de la enseñanza del día de hoy. Dios en su soberanía y con su gracia, por medio, de su gracia y soberanía, controló y dirigió nuestra voluntad para creer en Jesucristo. La noticia fuerte del día de hoy es: usted no creyó en Jesucristo. Dios hizo que usted y yo creyéramos en Jesucristo. ¿Sí? Ahora, le voy a poner un ejemplo que creo que nos va a dejar bien claro. Supongamos que hay una persona que no conoce para nada lo que son los electrodomésticos y sobre todo una aspiradora. Que nunca ha visto, aquí sí conocemos que es una aspiradora, ¿verdad? Todos hemos visto alguna vez. Ahora, supongamos que viene de rancho y nunca ha visto una aspiradora y de repente la conecta y está el montoncito de tierra, le prende y cómo jala la tierra. Y esta persona dice, ¡wow! Ese aparato hace que la tierra camine hacia allá. No es lo que pasa. La tierra no camina por su voluntad a la aspiradora. La aspiradora jala a la tierra hacia Él. Nosotros no caminamos por nuestra voluntad hacia Jesucristo. Jesucristo nos jaló hacia Él para ser salvos por medio de su soberanía. Por eso es muy importante la soberanía de Dios, porque si Dios no es soberano, entonces la tierra le dice, no, yo me quedo aquí en el patio todavía otro rato en la sala, no quiero ir allá contigo. Pero no es de que quieras, es Dios dice, eres mi hijo y te voy a salvar. Eso es la soberanía de Dios en la salvación. Si nosotros fuéramos los que buscamos a Dios para ser salvos, esa sería nuestra obra. Y la salvación es por gracia, no por obras. Vaya a Efesios 2, 8 y 9. Esta cita ya muchos la sabemos, pero vamos a leerla. Efesios 2, 8 y 9. Si nosotros hiciéramos algo para ser salvos, lo que usted quiera ponerle, una oración, aceptarlo, arrodillarse, lo que usted le quiera poner para ser salvos, esa sería una obra en la salvación. Y la salvación es por fe, por gracia o por obras. Por gracia. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia eres salvo por medio de la fe. Y esto no es tuyo, la gracia y la fe no es tuya, es un don de Dios. Dios te dio la gracia y la fe, no por obras. No lo aceptaste, no fuiste, no caminaste hacia Él, no hiciste nada para que no te gloríes, para que no después digas, yo acepté a Jesucristo. Si la salvación se pudiera ganar, escuche bien, es una de las frases, creo muy acertadas de Chuy Olivares, de las que luego le he escuchado. Dice que si la salvación se pudiera ganar, Jesús se hubiera quedado en el cielo y hubiera dicho, pues sálvese quien pueda. Así de sencillo. Si la salvación se pudiera ganar, así sería, así de,
pues yo no muero por ustedes, y sálvese quien pueda, hágale como pueda. Denle un aplauso a Cristo Jesús. Ahora, retomamos la pregunta. Entonces, ¿por qué la gente no es salva toda? Ya entendimos que Dios es el que nos hace ser salvos. Es solo parte de la verdad decir que la gente no se convierte porque no quiere creer. Sí es cierto, la gente no se convierte o no es salva porque no quiere creer, pero no es toda la verdad. ¿Por qué entonces la gente no cree? La respuesta es porque no tienen fe. Y no tienen fe porque no son elegidos por Dios para salvación. La fe es un don de Dios y Dios la concede a las personas que Él ha escogido. Vamos a leer Hechos 13, 48. Sí es cierto, hay gente que no se salva porque no cree. Pero no creen porque no tienen fe. Y no tienen fe porque Dios no les da esa fe salvífica o salvadora. Hechos 13, 48. Está bueno este. ¿Ya lo tenemos? Creo que ya está bien. Escuche, los gentiles oyendo esto, estaba Pablo predicando, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Muy fuerte este versículo. Hechos 13:48, lo acabamos de leer, nos dice que los que estaban ordenados, los que estaban elegidos para vida eterna, fue que creyeron. Nosotros somos elegidos, no somos elegidos por tener fe, tenemos fe porque somos elegidos. ¿Sí escuchó bien? Aprendas esa frase de memoria, de verdad es muy importante. Nosotros no somos elegidos por tener fe. Hay gente que dice, ¿se acuerda que le dije cuando hablé de la eternidad? Que Dios viajó al futuro y vio que yo aquí dije, Señor, ven a mi corazón con mucha fe, y entonces regresó al pasado y me predestinó, me eligió, más bien en este caso, me salvó, vamos a decirle así. No es cierto, porque entonces mi fe me salvó. Cuando yo aquí le dije, Señor, yo creo en ti, fue porque en el pasado Dios dijo, lo voy a elegir a él, a usted y a mí. Nosotros no tenemos fe, apréndaselo bien, no somos elegidos por tener fe, tenemos fe porque somos elegidos por Dios. Así que la razón de por qué Dios no salva a todo el mundo es que Dios, el Padre, es soberano en la salvación. Él otorga esa fe salvadora solo a quien Él le place, solamente a quien Él quiere. Y aquí empezamos un poquito ya más difícil la situación, porque hay veces que decimos, ay no, sí, y se acuerda que le dije, muchos tenemos en mente un Dios hippie, es el que más se predica en las iglesias, un hippie cósmico que es todo amor, todo gracia y todo paz, que dice, buena onda hijos, yo los voy a salvar al fin del mundo. La Biblia no dice eso, la Biblia dice que Él elige a los que han de ser salvos y a otros no los elige. Y eso muchas veces entra en conflicto porque teníamos un Dios en nuestra mente que no es el Dios de la Biblia. Hay muchos textos en la Biblia, ahorita los vamos a empezar a estudiar rápidamente, que muestran que Dios es soberano en la salvación de los hombres. Romanos 9, 21 al 23. Tranquilos, todavía no acaba la enseñanza, ahorita usted va a ver. Hay 3 reacciones a esto que le acabo de decir. Algunos ya están reaccionando de una, de otra o de otra forma. Al final, es mi oración que todos reaccionemos de la tercera forma, que todos entendamos cómo debe de ser esta enseñanza, esta doctrina. Romanos 9, 21 al 23 dice que Dios es como un alfarero. Vamos a leerlo. No tiene potestad, no tiene derecho el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, oiga bien, toda la masa o toda la naturaleza del hombre es caída, todos de pecado original,
un vaso para honra y otro para deshonra, o sea, para salvar a uno y no salvar al otro. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Aquí vemos que Dios es como un alfarero y nosotros como el barro, los seres humanos. Las personas a quienes Dios ha escogido y las que no ha escogido, somos enteramente iguales entre nosotros mismos. No escogió a nadie mejor o a alguien peor. Si Dios no salvara a aquellos que ha elegido, entonces todo el mundo se perdería. Es decir, todos se irían al infierno. Pero Dios hace una diferencia entre las personas, como un alfarero hace diferencia en la masa para crear diferentes objetos, unos para adornar, otros para uso ordinario. Dios puede hacer lo que quiere con lo que es suyo, es decir, Él puede hacer lo que quiere con la gente que Él ha creado. Unos reciben gracia, otros reciben justicia, pero nadie recibe injusticia de parte de Dios. Vamos a Romanos 9:14, un poquito atrás. Escuche bien, porque hay gente que dice, eso es injusto, ¿por qué Dios escoge a unos y a otros no? El apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Y qué dice? De ninguna manera. Hay dos grupos de personas, los que Dios elige para salvación y los que no elige para salvación. Este grupo que eligió para salvación recibió gracia de parte de Dios. El grupo que no eligió recibió justicia, porque si Él no hubiera elegido a todos tendrían que ir al infierno, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en este caso, uno recibe gracia, otro recibe justicia, pero ninguno recibe injusticia de parte de Dios, porque no tenemos un Dios injusto. La Biblia, como ya vimos en Hechos 13:48, ya lo leímos ahorita, que creyeron los que estaban ordenados para ser salvos, dice que todos los que están elegidos para vida eterna son atraídos hacia Él. Este versículo muestra claramente que el creer es resultado de que Dios nos eligió. También muestra que solo ciertas personas han sido escogidas para vida eterna, lo cual significa que ellos serán salvos de sus pecados. Este versículo enseña que todos aquellos que son elegidos por Dios, sin lugar a dudas, llegarán a creer en el Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que vimos la parábola de la oveja perdida en Lucas 15, del 3 al 7, no vaya? ¿Se acuerda que le prediqué hace tiempo en las parábolas de Jesús y le dije, había una oveja perdida, 100 ovejas, el 100, ahora ya después lo seguí estudiando un poquito, el 100 para los hebreos significaba plenitud, completo. Los 100 que Él escogió desde el principio para salvación son los 100 que en el tiempo vamos a ser salvos. No se va a perder ninguno. La oveja extraviada es las personas antes de ser salvas. Jesús sale y no regresa hasta no encontrarnos, cargarnos en sus hombros y llevarnos hacia su reino. La salvación, por eso está asegurada en los hombros de Jesús. Primera de Corintios 1, 26 al 29. Primera de Corintios 1, 26 al 29. Dice, pues miren hermanos su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. El apóstol Pablo les dice, ustedes no son nada, nos dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, de que nadie diga, es que Dios me eligió porque yo soy muy bueno. Dice este versículo, lo acabamos de leer,
nos dice que Dios nos ha escogido, no ha escogido sabios, poderosos ni nobles para creer en Él. Él escogió a algunos de los más viles y débiles para ser su pueblo. Esto nos muestra que es Dios definitivamente quien escoge a las personas para que sean salvas. La elección de gente débil y simple es prueba de que la salvación no tiene que ver con cualidades humanas. Las personas no le otorgamos nada, no ve Dios nada bueno en nosotros para salvarnos. No somos el parámetro de salvación. Por el contrario, ha escogido de los más viles para que sean de su pueblo. La elección es enteramente por la bondad de Dios y no debido a ninguna otra razón. Vamos a Efesios 1 del 3 al 5. En Efesios 1 del 3 al 5, vamos a darle lectura. ¿Ya lo tenemos? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nada hicimos, fue el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí leemos que Dios escogió a su pueblo antes de fundar el mundo. En amor lo escogió para que fueran santos y sin mancha sus hijos e hijas. Esto muestra que el pueblo de Dios fue escogido antes de la caída de Adán. ¿Sí me escuchó? Adán pecó en el huerto, pero antes de que Adán pecara, el pueblo, usted y yo, ya estábamos elegidos por Dios. Poderoso, maravilloso nuestro Dios. Gracias, exacto. Enseña también por qué Dios nos escogió. El texto lo señala: nos escogió para ser adoptados hijos y para alabanza de su gloria y de su gracia. Porque al igual que toda la gente que no es salva, usted y yo merecíamos ir al infierno. Y ahora que Dios nos salvó, lo menos que podemos decir es: gracias, Señor, gloria a tu nombre. Por eso es que los cristianos adoramos a Jesucristo con todo nuestro corazón, porque si no fuera por Él, porque nos eligió, nosotros estaríamos en la misma condición. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Dice, vamos a leer desde el 8 para que tome más sentido. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó. ¿Quién nos salvó? Dios, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No hiciste nada para que Dios te llamara a ser salvo. No es porque te ibas a portar bien. Te portas bien porque eres salvo. No eres salvo porque te portas bien. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Antes de que hubiera tiempo, Dios ya había derramado su gracia y ya nos había elegido para ser su pueblo, para ser salvos. Dios, vemos aquí que Dios llama y salva a su pueblo, no porque hayamos hecho algo, sino por su bondad y amor que Él quiso mostrarnos. También enseña que esto fue determinado en su consejo desde hace mucho tiempo antes. La Biblia nos enseña, aquí le voy a dejar estas citas, no vamos a leer todas, ahí está, y hay muchas más, muchísimas más. Nos enseña claramente que Dios ha escogido a un pueblo para que Él sea salvo. Apúntelas todas, subo la enseñanza a internet, ustedes muchos lo saben, tanto el audio como la escritura, o la escrita vaya, lo
que escribo, y esto va a estar, si lo quiere apuntar, si no tiene acceso a internet, apúntelas, léalas con detenimiento en su casa y se dará cuenta que en todas y cada una de ellas es Dios quien elige a los que han de ser salvos. Los otros no elegimos a Dios, Dios nos eligió a nosotros para ser salvos. Al principio de esta serie de predicaciones le advertí que estas palabras o estas enseñanzas nos iban a confrontar, y que nos iban a incomodar, que nos van a demostrar que la percepción que tenemos de Dios muchas veces ha sido una percepción equivocada, debido en parte porque la mayoría de nuestra teología está basada en nuestros propios conceptos y no en la palabra de Dios, porque muchos dicen, yo pensaba que Dios era el que había aceptado a Jesús. Eso es lo que tú piensas, pero la Biblia dice que Jesús fue el que te eligió a ti. Hay tres posturas que se toman con respecto a la soberanía de Dios en la salvación. Si ya entendimos hasta aquí, vamos a recapitular rápidamente. Primero, todos los seres humanos mereceríamos el infierno. Todos somos, antes de ser nacidos de nuevo, aquí, somos en el pecado original. Hay que nacer de nuevo para ser salvo. Pero los que nacen de nuevo, los elige Dios y solamente Dios. Eso es la enseñanza del día de hoy. Pero pasa algo, hay gente que Dios no elige. Hay tres posturas que tomamos con respecto a la soberanía de Dios en la salvación. La primera y la más común es rechazarla por creer que se trata de un Dios que no es como lo imaginaban. Mucha gente no acepta esta enseñanza, o no la dan en las iglesias, o nos tachan de, no, esos ya están muy locos, ya, ¿cómo es posible que digan que Dios elige a unos y a otros no? Yo no es lo que le digo, lo acabamos de ver en la Biblia, por completo está plagada la Biblia de ejemplos en la cual Dios es quien elige a quien han de ser salvos. La segunda postura es el orgullo, ojo, sentirte del club de los elegidos, lo cual demuestra que no has entendido a cabalidad que no se trata de nosotros, se trata siempre y solamente de Dios. Porque si tú tienes ahora una postura en la cual, sí, Dios me eligió, es que de ser muy bueno, es que Dios sabía que yo le iba a echar hartas ganas en el ministerio, es que Dios vio mis dones y mis cualidades, o tú no crees en las, no, es que tú no eres salvo, tú eres córtalas. Entonces no estás entendiendo tampoco que no se trató de nosotros. La tercera postura, y es la que espero que lleguemos a tomar a partir del día de hoy, es la de la humildad. Pues a pesar de que nos vio Dios en la eternidad, ¿se acuerda que hablamos de eternidad? Y le dije, nos conoció y vio cómo éramos, con tantos errores, con tantas fallas, con nuestro maldito carácter, dicen muchos, es que así es mi maldito carácter. A pesar de todo esto, Dios nos eligió para ser salvos. En palabras de Charles Spurgeon, él dijo, el orgullo no puede vivir bajo la cruz. Tú no puedes sentirte orgulloso de nada, porque no se trató de nosotros, se trata de Dios solamente. Cierre sus ojos un momento y reflexionemos en esta palabra, reflexionemos en esto que acabamos de aprender. Los días miércoles, ¿se acuerda que le dije vamos a tomar un poquito más enseñanza? Cierre sus ojos, por favor. ¿Qué postura vamos a tomar con respecto a esta situación? ¿Nos vamos a negar a creer lo que Dios ha escrito en su palabra por no parecerse al Dios que yo había creído, que al Dios de amor que iba a salvar a todos, el Dios tan lindo, tan bonito, tan misericordioso, que ese es un Dios que no describe la Biblia, ese es un Dios humanista, ese es un Dios antropocéntrico, ese es un Dios que le han quitado su soberanía y que no es el Dios de la Biblia? Escuché una vez un rumor, no tiene mucho, acerca de que Dios no estaba en esta iglesia, pero venía de una persona o viene de personas en cuya iglesia es el Dios
que tiene que pedirte permiso para entrar a tu corazón. Es el Dios que tiene que pedirte permiso para hacerte salvo. Es el Dios que tiene que pedirte permiso para hacer algo. Entonces tienen razón, ese Dios no está en esta iglesia. El Dios de esta iglesia es el Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia es un Dios soberano. Él salva a quien Él quiere. Él elige a quien Él quiere. Ahora que tú sabes que te eligió, entonces lo que debes de hacer es reaccionar, no con orgullo, no con altivez, no menospreciando a la gente, porque ni siquiera sabes si son elegidos o no en otras iglesias, sino todo lo contrario. Siéntete humillado, siéntete lo más humilde, porque no merecías ser elegido. Tú merecías, al igual que todas las demás personas que algún día van a estar pagando por su propia responsabilidad en el infierno, merecíamos estar ahí. Merecíamos el pago justo por nuestros pecados, merecíamos la justicia de Dios. Sin embargo, Dios, ¿por qué? No lo sé exactamente, la Biblia no lo dice a detalle, porque no somos mejor que nadie, de hecho somos viles y menospreciados. Nos eligió para ser salvos. Esta doctrina lo que debe de hacer es hacernos humildes, siempre, 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 siempre. Por eso estas son conocidas como doctrinas de la gracia, aunque no todo el tema de los atributos de Dios lo toca, pero en esta parte que lo estamos tocando, cuando hablemos de amor también, son conocidas como doctrinas de la gracia, porque es algo inmerecido. No merecías que te eligiera, pero aún así nos eligió. Eso es maravilloso, eso es maravilloso, eso es maravilloso. Dios vio y nos conoció, y a pesar de que nos conoció, nos eligió. Cierren sus ojos y solamente oremos un momento más. ¿Está bien? Solamente oremos un momento más, reflexione un poquito de esta enseñanza. Cierra sus ojos. Damos gracias, Dios, por sin merecerlo nos has elegido. Gracias. Gracias, maravilloso Rey. Por eso es que desde hace mucho tiempo le he dicho, no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Siempre se trata de Cristo. Él inició la salvación, Él consumó la salvación y Él aplica la salvación. Maravilloso Dios. Nada hacemos nosotros, nada aportamos. Es maravilloso porque ahora usted puede descansar tranquilo. Su salvación no depende de usted. La semana que viene vamos a ver esto, en la soberanía de Dios, en la preservación de la salvación. No dependía de usted ser salvo, no depende de usted conservar esa salvación. Una vez más Dios, lo vamos a ver, toma en sus manos con su soberanía esa responsabilidad. Maravilloso Dios. ¿Qué hay que hacer entonces? Disfrute de Dios, disfrute de su amor, disfrute de todo lo que Él le ha dado. Disfrute su gracia, su amor inmerecido, su amor incondicional. Disfrútelo, disfrútelo. Gracias, maravilloso Dios, una vez más. Tu palabra es viva y eficaz. No podemos menos que sentirnos humildes, pues ¿quién soy yo? Decía David, para que me hayas elegido. ¿Quién soy yo? Ciertamente de los pecadores fuimos los primeros, hicimos cosas
que si bien sabemos que no es cierto, bien valdrían la pena, que ni tú podrías perdonar. Cosas tremendas muchos de nosotros. Muchas veces blasfemamos, renegamos, nos negamos y todo, y aún así nos elegiste para ser salvos. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, bendito Señor. Hoy siempre diremos que se trata de usted y solo de usted, Señor.